Bien, vamos a hablar en este video sobre la regla de Laplace que nos va a servir para calcular distintos tipos de determinantes. Por empezar, la regla de Laplace nosotros la vemos como algo obligatorio para calcular determinantes de 4×4 o más grandes. Sin embargo, hay que saber que es optativo usarlo en determinantes de 2×2 o 3×3. Sin embargo, usarlo en el caso de 2×2, existiendo una regla tan básica como hacer el producto de la diagonal principal menos el producto de la contradiagonal, hace que no resulte atractivo usarlo en 2×2. Sin embargo, en 3×3 sí, porque la regla de Sarrus es bastante larga y a veces podemos utilizar la regla de Laplace, lo vamos a ver en este video, como una forma más económica en cuanto a tiempo para calcular el determinante, mucho más rápido. Hay que saber en qué casos conviene. Para eso hay que entender cómo funciona esta regla. Previamente a ver la definición que dice Laplace para calcular los determinantes, hay que entender dos conceptos. Primero, el concepto de menor complementario y el concepto de adjunto o cofactor. Bien. Vamos a hacerlo con un ejemplo que es el mismo que hemos trabajado en el video anterior para usar el concepto de la regla de Sarrus, que es un determinante de 3×3. Así no se nos vuelve tan largo el ejercicio. Vamos a poner acá la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De paso ya sabemos que este determinante nos va a dar 0 porque lo hemos visto en el video anterior. Así que cuando lo hagamos por Laplace también nos tiene que dar 0. Bueno, vamos con el primer concepto que es el de menor complementario. Menor complementario. Los menores complementarios son determinantes que surgen dentro de una matriz y que se corresponden con cada uno de los elementos de una matriz. Es decir, en esta matriz tenemos 9 elementos. Por lo tanto, acá va a haber 9 menores complementarios, ¿sí? Los menores complementarios no tienen un símbolo, o por lo menos en los libros no se nos presenta un símbolo para anotarlos. Entonces yo voy a anotarlo de una manera en particular. Bueno, existe un menor complementario para cada elemento. Por lo tanto, en esta matriz de 9 elementos va a haber 9 menores complementarios. Vamos a poner acá el elemento A11, que en este caso es el 1, que está ahí arriba a la izquierda, tiene como menor complementario a lo siguiente. Voy a anotarlo así con esta MC. Lo que se anota como menor complementario es un determinante de un orden menor que el determinante original, ¿sí? Acá tendríamos un determinante de 3×3. Entonces, de un orden menor sería de 2×2. Hay que anotar un determinante de 2×2 que queda al eliminar la fila y la columna del elemento que estamos analizando. Entonces nos quedaría estos 4 números, 5, 6, 8, 9. Eso es lo que anotamos acá como determinante menor complementario. Se llaman así justamente menores complementarios porque son menores, son, digamos, determinantes de un orden menos que el determinante original y son los que queda como complementario al elemento que estamos analizando. Bien, vamos a anotar entonces el menor complementario del elemento A12, que sería el 2 que está ahí, y su menor complementario es un determinante que nos queda al eliminar la fila y la columna del 2,
Entonces nos queda 4, 6, 7, 9. Y lo anotamos por acá. 4, 6, 7, 9. Anotamos también el menor complementario para el A13, que es el 3. Anotamos su menor complementario. Y en este caso, al eliminar la fila del 3 y la columna del 3, nos queda 4, 5, 7, 8. 4, 5, 7, 8. Bueno, creo que no es necesario que siga haciendo los demás menores complementarios, pero en total son 9. Uno por cada uno de los elementos. Bien. Ahí tenemos los 3 menores complementarios de la primera fila. Vamos con el concepto de adjunto o cofactor. Bien. Los adjuntos o cofactores afortunadamente tienen un símbolo para designarse, al contrario de los menores complementarios. El adjunto o cofactor es un número que va a surgir juntando el menor complementario, ¿sí? Es un número que está asociado a cada elemento y es el menor complementario y algo más. Es un número que multiplica también al menor complementario y de esa cuenta, de ese producto, va a salir un escalar, justamente, ¿sí? Y al igual que el menor complementario, es 1 para cada uno de los elementos. Entonces acá hay también 9 adjuntos o cofactores. Y estos se anotan así. Los adjuntos o cofactores se usa siempre la misma letra de la matriz, en este caso A mayúscula, y se pone al lado sub I sub J, ¿sí? Esto sería el adjunto o cofactor del elemento A sub I sub J. Tiene su adjunto cofactor y es siempre la siguiente cuenta por definición. Es menos 1 elevado a la I más J, es decir, los subíndices que me indican la posición del elemento, fila y columna, los voy a utilizar acá en la cuenta de la suma que hay que hacer para establecer el exponente al que está elevado el menos 1. Siempre es un menos 1 por definición. Y esto está multiplicado por un determinante que es el menor complementario del elemento A sub I sub J. Bien, entonces esa es la cuenta que hay que hacer, una multiplicación entre menos 1 elevado a la I más J por el menor complementario de el A sub I sub J. Bien, entonces vamos a anotar acá 3 ejemplos de adjuntos o cofactores. Sería el adjunto cofactor del 1, 1, el adjunto cofactor del 1, 2, el adjunto o cofactor del 1, 3. Vamos a anotarlo porque ya tenemos la parte del menor complementario. Entonces lo único que hay que agregar acá es el menos 1 elevado a la I más J. Esto vamos a copiarlo. Menos 1 elevado a la I más J, menos 1 elevado a la I más J. Y esto va multiplicado por justamente estos menores complementarios acá al lado. Vamos a ponerlos por acá. Bien. Entonces, de esta multiplicación va a surgir el adjunto cofactor. Acá, recordemos, hay que usar estos dos números, 1 y 1. Acá entonces es menos 1 a la 1 más 1. Estos dos números, 1 más 2. Y estos dos números,
menos 1 a la 1 más 3. Bien. Haciendo toda esta cuenta, ¿sí? Acá recordemos que lo que estamos haciendo no es una multiplicación de una escalar por una matriz, porque esto es un determinante. Acá no lo estoy calculando aún, pero debemos calcular el valor de este determinante, ¿sí? Bien. Entonces el resultado de un adjunto cofactor siempre es un número, es un escalar finalmente. Bien. Entendido esto, lo que es un adjunto cofactor, ahora viene lo que es la regla de Laplace. Vamos a anotar acá, regla de Laplace. La regla de Laplace dice lo siguiente. El determinante de una matriz se calcula realizando el producto, perdón, vamos a anotar acá, la sumatoria de los productos de los elementos de una línea cualquiera, ya sea fila o columna, por sus respectivos adjuntos o cofactores. Esto es lo que dice la regla de Laplace. Bien. Es decir, Laplace dice lo siguiente. Nosotros podemos tomar cualquier línea de un determinante para poder desarrollarlo, cualquier línea de la matriz, ¿sí? Podemos tomar la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, cualquiera de esas tres, o podemos tomar primera columna, segunda columna, tercera columna. Es decir, usando la regla de Laplace, para este determinante de 3×3 hay 6 formas distintas de usar Laplace y desarrollar el cálculo del determinante. Entonces, lo primero que hay que hacer es elegir una línea. Da lo mismo cuál elijamos, el resultado al que vamos a llegar siempre va a ser el mismo. Esto está bueno porque nos permite, entonces, calcular de distintas maneras, de distintas formas, un determinante y hacer un control para ver si esto está bien. Por otra parte, lo que hace el cálculo de la regla de Laplace es una suma de productos, cosa que es muy común. Por ejemplo, en la regla de Sarrus también se hace una sumatoria de productos. Acá lo que vamos a sumar es un producto entre un elemento y su adjunto cofactor, ¿sí? Entonces, lo que hace Laplace es algo así por el estilo. Cuando calculamos el determinante de A, vamos a hacer una cuenta así. Elemento por cofactor más elemento por cofactor más elemento por cofactor y así sucesivamente. Vamos a hacer esa cuenta, así, con todos los elementos de una línea por sus respectivos cofactores. Es decir, por ejemplo, si nosotros eligiéramos desarrollar el cálculo de la regla de Laplace para este determinante de 3×3 usando la primera línea, lo que vamos a tener que hacer es el siguiente cálculo. Vamos a traer aquí la matriz A, así lo vamos haciendo. Si yo le elijo la primera línea, entonces lo que voy a tener que anotar acá es lo siguiente. El A11, el elemento 11 por su adjunto o cofactor, más el elemento 12 por su adjunto cofactor, más el elemento 13 por su adjunto o cofactor. Bien. Es decir, el determinante de una matriz A
para Laplace está definida como la sumatoria de las multiplicaciones de los elementos por sus adjuntos o cofactores, pero esto dentro de una línea. Es decir, con una sola fila o una sola columna. Debemos elegir alguna para poder hacer ese cálculo. Línea es fila o columna, cualquiera de los dos. Bueno, vamos aquí con el cálculo. Determinante de A. Vamos a tener entonces a los números 1 por su respectivo adjunto cofactor, que lo vamos a traer directamente de aquí. Bien. Vamos a dejar acá un espacio. Más el número 2, el elemento A1, 2, por su respectivo adjunto cofactor, dejo el espacio, más el elemento 3 por su adjunto cofactor. Como ya los teníamos anotados, directamente los traigo de acá. Bien. Pego esto por acá. Pego el otro. Y pego el último. Entonces, haciendo toda esta cuenta, estos tres elementos por sus respectivos adjuntos o cofactores, ahí vamos a obtener el valor del determinante. Entonces, como ven, es necesario conocer lo que es un menor complementario para entender lo que es un adjunto cofactor, y a su vez necesitamos saber lo que es un adjunto cofactor para poder entender la regla de Laplace. Sin embargo, no es necesario calcular todos los adjuntos o cofactores de una matriz. Basta con desarrollar solamente los de una línea. Bien. Entonces ahora vamos a hacer estas cuentas de acá. Bueno, multiplicar por un 1 es lo mismo que no anotarlo, es un elemento neutro. Y acá nos va a quedar menos 1 elevado al cuadrado. Por el desarrollo de este determinante, que va a ser 5 por 9 menos 6 por 8. Más 2 por menos 1 elevado al cubo por el desarrollo de este determinante, que es 4 por 9 menos 6 por 7. Más 3 por menos 1 a la cuarta por el determinante de 2 por 2, que es 4 por 8 menos 5 por 7. Bien. Bueno, acá tenemos el desarrollo. Cuando terminemos de hacer toda esta cuenta, ahí vamos a tener el determinante. Lo que sí, fíjense que aquí surgen distintos tipos de potencias afectando al menos 1. Bueno, no es necesario ir a la calculadora o estar haciendo el cálculo manual de menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 para saber el resultado, porque acá es muy simple la cosa. Cuando nosotros elevamos el menos 1 a un número que sí o sí va a ser entero, ¿sí? Porque como va a estar compuesto de los subíndices sub i, sub j, y siempre son números enteros, nos va a dar menos 1 elevado a un número entero. Entonces, acá solamente hay dos posibilidades. Que nos quede menos 1 elevado a un número impar, o que nos quede menos 1 elevado a un número par. Lo clasificamos así en par o impar porque dependiendo de eso, dependiendo la paridad del exponente, acá nos va a quedar o menos 1 cuando es impar, o nos va a quedar 1 cuando es par. Entonces es muy fácil saber acá el resultado. Entonces acá
nos va a quedar un 1. Acá nos queda un menos 1. Y acá nos queda un 1. Bien. Bueno, seguimos con el resto de las cuentas. Vamos a ir anotando los resultados parciales acá de cada una de estas cuentas. Acá nos va a quedar 45 menos 48. Acá nos queda 36 menos 42. Y acá nos queda 32 menos 35. Bien. Entonces, del primer término, acá 45 menos 48, surge un menos 3 multiplicado por 1, menos 3. Más 2 por menos 1 es menos 2. Y acá 36 menos 42 es menos 6. Más 3 por 1, 3. Y acá 32 menos 35, menos 3. Bien, entonces nos queda menos 3 más menos 2 por menos 6 es 12. Más menos 3 por 3 es menos 9. Y entonces si juntamos menos 3 menos 9 menos 12 más 12, eso nos da 0. Bien. Sabíamos que este determinante nos tenía que dar 0 porque ya lo hemos hecho en el video anterior por la regla de Sarrus. Entonces, no importa si usamos la regla de Sarrus en cualquiera de sus dos órdenes o la regla de Laplace en cualquiera de los 6 órdenes posibles que podemos utilizar. Cualquiera de esos 8 cálculos para este determinante de 3 por 3 nos va a llevar siempre a la misma respuesta. Bien. Bueno. Hasta aquí lo hemos desarrollado usando la primera fila. Vamos a mostrarlo una vez más usando la primera columna para confirmar que nos dé siempre lo mismo y que se entienda cuáles son los cálculos que tenemos que hacer aquí. Bien, vamos a traer la matriz, el determinante que queremos calcular en realidad. Ahora vamos a hacer el desarrollo con la primera columna. Entonces vamos a tener al 1 por su adjunto cofactor, más el 4 por su adjunto cofactor, más el 7 por su adjunto cofactor. Bien, el primero va a ser 1 por menos 1 elevado a la 1 más 1, porque es el elemento 1, 1, y multiplicado por un determinante que nos queda al eliminar la primera columna y primera fila, 5, 6, 8, 9. Bien, este ya lo teníamos del cálculo anterior. 5, 6, 8, 9. Más 4 por menos 1 elevado a la... El elemento 4 es el elemento A21. Entonces ponemos acá esos subíndices. 2 más 1. Por el determinante que queda al eliminar la primera columna y segunda fila. Queda 2, 3, 8, 9. 2, 3, 8, 9. Más 7 por menos 1 elevado a la. El 7 es el elemento A31. Entonces ponemos acá elevado a la 3 más 1. Por, al eliminar fila y esta columna nos queda 2, 3, 5, 6. Bien.
ahí tenemos todos los cálculos que tenemos que hacer a partir de ahora. Entonces, el determinante de A se va a calcular haciendo 1, bueno, esto es el elemento neutro, menos 1 al cuadrado, esto nos va a dar un 1. Así que, bueno, de toda esta parte surge un 1. Así que simplemente la primera cuenta es 5 por 9 menos 6 por 8. Más 4 por menos 1 al cubo nos va a dar menos 1. Y acá tenemos el desarrollo del determinante de 2 por 2, que sería 2 por 9 menos 3 por 8. Más 7 por menos 1 a la cuarta, 1. Entonces ni lo escribimos. Y ponemos directamente el determinante de 2 por 2, que es 2 por 6 menos 3 por 5. Bueno, seguimos acá. Vamos anotando los resultados parciales de cada cuenta. 45 menos 48. Más, de acá hay 4 por menos 1, nos queda un menos 4. Por 18 menos 3 por 8, 24. Más 7 por 2 por 6, 12. Menos 3 por 5, 15. Bueno, 45 menos 48 menos 3. Más, acá nos queda menos 4 por menos 6. Más 7 por menos 3. Bueno, finalmente nos queda menos 3 más menos 4 por menos 6 es 24 positivo. Más 7 por menos 3, menos 21. Bueno. Si acá juntamos el menos 3 con el menos 21, surge un menos 24 más 24. Esto nos da 0 también. Entonces, nuevamente, este determinante que sabemos que nos tiene que dar 0, este en particular, el de esta matriz, bueno, nos volvió a dar lo mismo usando la regla Laplace, ahora con el desarrollo de la primera columna. Antes lo habíamos hecho desarrollando por la primera fila. Bien. Y sea cual sea que sigamos utilizando cualquiera de las otras dos filas, cualquiera de las otras dos columnas, el resultado siempre va a ser el mismo para esta matriz. Esta matriz da 0, su determinante. Bien. Vamos por último a ver algunos últimos determinantes y cuál sería la mejor forma de calcularlo. Supongamos que nos dan un determinante así. Bien. Nos dan este determinante. Acá la pregunta es, ¿da lo mismo usar cualquier línea para desarrollar por Laplace este determinante? Bueno, da lo mismo en el sentido de que todos nos van a llevar al mismo resultado, pero los caminos van a ser distintos. Hay caminos más fáciles o sencillos, más cortos, y otros más largos. Acá lo que va a pasar es que si nosotros elegimos inteligentemente a la fila 2 como desarrollo de Laplace para este determinante, nos vamos a ahorrar de hacer muchas cuentas. Y esto va a ser mucho más fácil aún más que la regla de Sarrus. Bien. Si nosotros usamos la segunda fila, acá nosotros sabemos que tenemos que hacer 0 por su adjunto cofactor, que es el adjunto cofactor del 2, 1, más el otro 0, el otro elemento, por su adjunto cofactor del 2, 2, más
4 por su adjunto del elemento 2, 3. Bien. Ahora, ¿qué pasa? 0 por todo esto, 0. 0 por todo esto, 0. Entonces me ahorro de escribir a los adjuntos o cofactores y me ahorro un montón de cuentas en el medio. Entonces lo único que voy a tener que hacer es 4 por su adjunto o cofactor. Y el adjunto cofactor va a ser menos 1 elevado a la 2 más 3 por el determinante que nos queda de 2 por 2 al eliminar esa fila y esa columna y esa fila. Entonces nos queda 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Entonces, acá la cuenta se resume en hacer 4 por menos 1 a la quinta nos va a dar menos 1. Y el desarrollo del determinante de 2 por 2 va a ser 1 por 2 menos 3 por 2. O sea, resultados finales, menos 4 por 2 menos 6. O sea, menos 4 por menos 4. Y esto nos da 16 positivo. Entonces ahí tenemos un cálculo muy económico, muy corto en cuestión de tiempo y en cuestión de cantidad de cuentas que tengo que anotar para este determinante de 3 por 3. Entonces, esto es lo que les decía al principio del video. ¿Cuándo conviene usar Laplace en vez de la regla de Sarrus para un determinante de 3 por 3? Cuando tengamos una línea que está formada por muchos ceros. Si está como en este caso, formada por un número y el resto de los números son ceros, esto se resume a un único producto entre un elemento y su cofactor. No hay que hacer ninguna sumatoria, entonces se resumen muy pocas cuentas. Bien. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que al haber ceros se elimina por multiplicación el cálculo de los otros cofactores, acá surge una propiedad que tienen los determinantes. Y es la siguiente. Si nosotros tuviéramos que calcular el siguiente determinante, vamos a poner uno de 4 por 4 ahora. Bueno, este que tenemos aquí, si nosotros pensamos en que podemos tomar cualquier fila o columna, cualquier fila para desarrollarlo, y sabemos que nos conviene elegir la fila o columna que tenga mayor cantidad de ceros, obviamente tendríamos que elegir esta. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos 0 por su adjunto cofactor, más 0 por su adjunto cofactor, más 0 por su adjunto, más 0 por su adjunto, lo que nos va a terminar dando este determinante es directamente 0. Entonces, de acá se desprende, sabiendo utilizar la regla de Laplace, sabiendo que da lo mismo agarrar cualquier línea, sea fila o columna, y sabiendo que nos conviene agarrar la que tiene mayor cantidad de ceros, si encontramos un caso en donde un determinante tiene una línea, fila o columna formada totalmente por ceros, entonces el determinante da 0. Si una matriz tiene una línea llena de ceros, sea fila o columna, su determinante da 0. Ahí tenemos el enunciado de una de las primeras propiedades. Bien. Vamos con otro cálculo determinante.
Bien. Acá tenemos otro caso. Acá nos conviene desarrollar el cálculo del determinante por la segunda columna. Es decir, para poder hacer solamente 2 por su adjunto cofactor, porque todo lo demás sería más 0 por su adjunto, 0 por su adjunto, 0 por su adjunto, y se anula todo lo demás. Entonces sería simplemente 2 por menos 1 a la 1 más 2 por su adjunto o cofactor, que va a ser, en este caso, el determinante que nos queda al eliminar esta fila y esta columna. Y eso va a ser un determinante de 3 por 3. Nos va a quedar 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2. Bien. Y este determinante que nos quedó acá de 3 por 3, si quieren lo hacen por Laplace, por regla de Laplace de nuevo, o si quieren lo hacen por la regla de Sarrus. En este caso, como no hay nada atractivo para hacerlo por Laplace, convendría hacer Sarrus. Bien, entonces hasta acá dejamos el cálculo ahí. Se los dejo para que practiquen este caso. Hemos entendido correctamente la regla de Laplace. Hemos visto cómo nos conviene utilizarla, siempre en una línea que esté mayormente formada por ceros. Si tenemos una línea formada totalmente por ceros, ya sabemos que el determinante nos va a dar 0. Entonces hemos enunciado una de las propiedades. Hay varios otros casos donde el determinante de una matriz nos da 0. Por ejemplo, si tenemos una matriz obviamente llena de ceros, no queda otra alternativa que su determinante nos dé 0. Así también, si tenemos una matriz que tenga líneas proporcionales, por ejemplo este caso, la primera línea es la mitad de la segunda, primera fila, mitad de la segunda, o la segunda es el doble de la primera. Y también, cuando tenemos líneas proporcionales, el determinante da 0. Otro caso donde nos da 0 es cuando tenemos dos líneas iguales, independientemente de la cantidad de líneas que tenga el determinante. Por ejemplo, tenemos así 1, 2, 3, 1, 2, 3, y acá luego viene 4, 0, 8. Como hay dos columnas iguales, el determinante va a dar 0. Bien. Ahí tenemos el enunciado de alguna de estas propiedades que luego estudiaremos más a fondo en otro video. Pero les adelanto algunas para que ya las vayan conociendo. Ahora bien, en base a estas propiedades, justamente sabiendo utilizar bien la regla de Laplace más el reconocimiento de estas propiedades, la idea es calcular los determinantes de la manera más sencilla. Recordemos que los determinantes los vamos a utilizar para distintos cálculos. En lo que es la unidad de matrices y determinantes de álgebra para ciencias económicas, lo utilizamos para calcular la matriz inversa por el método de la adjunta. Y en la unidad 3 de sistemas de ecuaciones lineales, los determinantes, estos numeritos que sacamos de esas matrices, nos sirven para resolver justamente los sistemas de ecuaciones por algo que llamamos regla de Cramer o método de los determinantes. Bien, entonces, mientras más rápido calculemos ese determinante, más rápido vamos a llegar a esa matriz inversa o a resolver ese sistema de ecuaciones. Bien. Hay otras aplicaciones más a la geometría 2D y 3D que tienen los determinantes en su definición, pero eso no es tema de álgebra económicas. Eso es tema de álgebra para otras disciplinas como ciencias exactas, naturales de ingeniería o las matemáticas puras. Bien. Bueno, espero que les haya gustado este video. Finalizamos con el entendimiento de la regla de Laplace. Bien, espero que puedan ahora resolver
cualquier tipo de determinante, ya sea de 3×3, usando optativamente la regla del Pras, o cualquier determinante de 4×4 más grande, donde ahí es obligatorio.